Buenos días, vamos a hablarles sobre la educación en México. Mi compañero Diego de Pablos, estudiante de la carrera RI, y su servidora María Fernanda Infanzón Vázquez, estudiante del MC. Bueno, es un tema de relevancia para todos. La educación en México ha sufrido muchos cambios y muchos problemas, pero realmente no hay alguien que dé la cara, ¿no?, por este problema. Siempre la población le echa la culpa al gobierno, el gobierno a los estudiantes a los maestros, por lo cual se ha vuelto pues un conflicto, ¿no?, entre todos los grupos sociales dentro de México. Y bueno, dentro de esta presentación nos vamos a enfocar en tres temas principales, el cual es la deserción escolar, la falta de capacitación de los profesores y el uso y desvío de recursos que se dan para la educación en México. Bueno, para poder entender los principales problemas de educación en México es importante revisar el contexto histórico por el cual ha pasado la educación en México, por lo cual vamos a revisar la siguiente línea de tiempo, la cual va desde 1917 hasta la actual reforma educativa que se propuso en 2016. Claro que es importante tomar en cuenta pues, este proceso de colonización desde 1492, en el cual la educación era llevada a cabo por la Iglesia, ¿no? Y luego con Benito Juárez, tras las leyes de reforma, se logra esta separación Iglesia-Estado y la educación se vuelve parte meramente del gobierno. Posteriormente, con Porfirio Díaz, se vuelve a retomar esta parte de que la Iglesia y la educación vayan de la mano, pero es cuando en 1917, con Carranza, pues se retoma esta idea de separar la educación de la Iglesia y el Estado de la Iglesia. Y tras la Constitución de 1917 vienen importantes cambios. Bueno, principalmente tenemos el artículo 3 en 1917, que pues la educación es laica y gratuita y obligatoria, lo cual pues es un paso enorme para la educación en México. Posteriormente, otro paso importante es José Vasconcelos, que pues es como el ídolo de la educación en México, es como la persona más importante que hemos tenido, y él crea en 1928 la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, con Miguel Alemán, aproximadamente en 1946, bueno, se crea este programa de escuela rural, el cual tenía como, pues la idea era llevar a las comunidades pequeñas, a las comunidades alejadas de las grandes ciudades, la educación. Otro paso importante es en 1968 el movimiento estudiantil mexicano, el cual pues crea una separación total de la idea de los estudiantes con la idea que tenía el gobierno. Pues sabemos que obviamente el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas lo que sucedió, y todo fue, pues, se podría decir que un error del gobierno, porque se crea una separación total, una ideología de lo que es el gobierno en México, y el cual no solo lleva a una crisis social y educativa, también lleva a una crisis económica. Bueno, en 1982 es el surgimiento de la CENTE, que pues es el sindicato actualmente de los más poderosos. O sea, desafortunadamente se deformó un poco esta idea de lo que es un sindicato de maestros, y pues es ahora sí que uno de los principales problemas de la educación en México, ¿no? Este poder y esta cantidad de dinero a la cual tiene acceso la CENTE. Bueno, para 1993 tenemos la Ley General de Educación con Salinas de Gortari, y bueno, se crea obligatoria la secundaria también con Salinas de Gortari. Y bueno, Felipe Calderón es el que propone esta prueba enlace, que también no solo es a alumnos, también se proponen las pruebas a los profesores para ver qué tan capacitados están para dar clases. Y bueno, en 2016 tenemos lo que es la reforma educativa, la cual generó un conflicto. O sea, tenemos el conflicto de los maestros en Oaxaca desde 2009 aproximadamente, pero con esta reforma educativa se generó un conflicto entre instituciones que son la CENTE, la SEP y el gobierno. Otro tema que vamos a hablar es sobre la deserción escolar. El abandono de la escuela es un punto que alarma mucho a las próximas generaciones, ya que de la educación es de los pilares más importantes para México, y de ahí salen las futuras generaciones que van a tomar las próximas decisiones importantes para nuestro país. Una gráfica que es proporcionada por la OCDE nos menciona que a partir de 1997 hasta el 2011, en una gráfica tomada entre los hombres de 15 a 29 años y las entre mujeres igual del mismo rango de edad, ha habido una devaluación por 0.7 entre los hombres, y por las mujeres ha habido hasta un 1.5. Eso nos quiere decir que las mujeres tienen menos oportunidades para alcanzar los estudios de preparatoria, y las causas han sido embarazos inoportunos, también no tienen los suficientes elementos para poder terminar, o simplemente que el mismo sistema educativo no les permite y no les motiva para poder seguir terminando sus estudios académicos.
Las estadísticas nos mencionan que por cada 100 niños que entran a estudiar, solo 76 terminan sus estudios en secundaria en tiempo y forma. También la prueba PISA en México quedó en el lugar número 55 de 124. No, y este es un dato bastante alarmante, ya que dentro de esta prueba PISA participan países como Estonia, tenemos países como Vietnam, que están de cierta forma realizando una mejor labor educativa. O sea, México se encuentra por debajo de estos países están mejor rankeados que México. Y dentro de la OCDE, por ejemplo, México entra a la OCDE en 1994, dejando el G77, y en educación somos el peor dentro de este club de la OCDE. Analizando uno de los factores que la sociedad cree que se necesita más para ayudar al sistema educativo, la Coneval hizo una encuesta para saber qué se necesita para mejorar el sistema educativo en México. Y podemos ver en la encuesta que el 60% mencionó que necesitamos mejores maestros, directores, supervisores que estén mayormente capacitados y evaluados. De ahí sigue el 8% con mejorar el currículo y las materias educativas. De ahí le siguen más espacios y mejores instalaciones escolares, y también actividades culturales y deportivas en las escuelas, las dos con un 3%. De ahí la ampliación del horario escolar con un 2% y otras razones ocupó el 24%. Bueno, asimismo la UNAM en diciembre de 2015 realizó una encuesta a la sociedad en general, donde la sociedad opina que el 43.8% de la sociedad opina que el peor problema del país en materia educativa es esta falta de capacitación de los profesores. Y también, pues otro punto importante es que no hay que dejarnos engañar con los datos de la Coneval, porque asimismo la infraestructura también es un problema. O sea, tenemos escuelas públicas con faltas de material, con la infraestructura por el suelo, o sea, grafiteadas por todos lados. Y esto no solo es un problema, obviamente, del dinero que se otorgue a la infraestructura educativa, también es un problema de la sociedad que no cuida esta infraestructura. También tenemos que, pues, la ampliación del horario escolar. México, dentro de la OCDE, que son 34 países, somos el país que más tiempo pasan los alumnos en la escuela, pero somos el país con la peor calidad. Y esta calidad va relacionada, obviamente, con la capacitación de los profesores. En julio del 2014, la SEP realizó una prueba para ver los resultados de la educación básica. Y los resultados fueron que el 39% fue un idóneo y el 61% mencionó un mal desempeño. Y bueno, principalmente, como podemos ver, las peores entidades federativas fueron en el sur. O sea, en el sur la educación está peor todavía que en el centro norte del país. Y bueno, esto es para el 2014, o sea, tenemos que tomar en cuenta que ya existía el problema con los profesores en Oaxaca, los cuales pues decidieron no hacer ninguna prueba, ningún tipo de prueba, ¿no? Y pues, tal como muestra la gráfica, de estos profesores que sí se comprometieron y hicieron hacer esta prueba para ver qué tan capacitados estaban para poder dar clases, el 71% pues, tuvo un mal desempeño. Claro que es de alarmarse, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un alumno se va motivado? ¿Cómo es posible que un alumno tenga un desempeño adecuado en la educación si el profesor no está capacitado para esto? Asimismo, pues claro que también históricamente el sur ha sido como la parte olvidada de México y la parte que más ha sufrido en materia social, y es por eso que en esta área del país es donde peor estamos en cuanto a capacitación y en cuanto a educación. La última problemática que vamos a mencionar es el uso y desvío de recursos para la educación, el cual es bastante alarmante, de verdad, porque tenemos que México invierte casi un 6.2% de su PIB en educación, el cual es el doble de la cantidad, o sea, del PIB que invierte en países como Estados Unidos, como Japón, como Turquía, incluso, que están dentro de la OCDE. El 6.2% representa aproximadamente en el 2014 1.5 mil millones y en el 2015 1.2 millones. Y es muchísimo dinero, porque dentro de esto el 83%, o sea, de toda esta cantidad de dinero, solo el 83% va para la nómina de los profesores. Pero paradójicamente los profesores se quejan de no recibir pues un pago justo, ¿no? Y por eso existe como que esta falta como que todos los problemas van de la mano, ¿no? O sea, ellos dicen que no reciben pues una cantidad justa de dinero al mes y por eso no están bien capacitados, pero tenemos que el 83% de 1.2 mil millones de pesos se va al salario de esos profesores. Entonces, ¿dónde queda este dinero, no? Realmente, o sea, tenemos a un Albaster Gordillo, por ejemplo, de la CENTE, que se metía casi 100 millones al mes. Entonces, pues el desvío de recursos
es impresionante, sí es una cantidad y una cifra impactante. Y también tenemos que México dentro de la OCDE, compitiendo con Turquía, que es el otro miembro que está como que al nivel de México, podríamos decirlo, México está peor en educación todavía. Y pues ya tenemos más de 10 años en la OCDE y como que ya es momento de realizar un cambio, porque este desvío de recursos pues no ha logrado nada, ¿no? Y bueno, como podemos ver, acá está dividido en la gráfica exactamente hacia dónde supuestamente se va este dinero. Y tenemos que en educación pública en general se va casi todo, pero todo este dinero es desviado. O sea, también, no solo el Baster Gordillo, hay otro caso en Oaxaca, paradójicamente también, donde un profesor tenía 4,000 personas a su nómina con el mismo nombre. Entonces, pues sí hay que crear como una conciencia dentro de la gente que está dentro de la SEP y la CENTE, porque no es posible que ellos echen la culpa al gobierno, el gobierno a la sociedad y la sociedad a las instituciones encargadas de la educación, cuando tenemos un desvío de recursos impresionante. Y asimismo, pues, de la mano con la capacitación de los profesores, también tenemos la infraestructura. O sea, sí es importante sentirte a gusto en el lugar en el que estudias, si no, de lo contrario, pues, no hay motivación para que el alumno mejore. O sea, si tú llegas a tu escuela y no hay bancas, o sea, ponen computadoras en una escuela pública y se las roban al siguiente día. Entonces, pues como se mencionó al principio, es un problema tanto de institución como de gobierno y como de la sociedad. Y pues el primer paso, yo creo que es, primero, pues controlar los recursos que se destinan a la educación. Ahora vamos a decir las conclusiones y las propuestas, y realmente una conclusión muy importante y muy clara es que nosotros debemos mejorar como sociedad, debemos ayudar nosotros mismos a que las próximas generaciones cambien, empezando desde ahorita, empezando con nosotros mismos. Y también es muy importante el hecho de que tenemos que tener prioridad la educación. La educación en serio nos basa para las próximas decisiones que vayamos a hacer, y las personas, los niños, van a ser los próximos gobernantes. Entonces también es muy importante erradicar los valores en casa, es muy importante que estos valores no solo se queden en casa entre nosotros, sino también los compartamos con los amigos cercanos, con nuestros conocidos, que seamos realmente honestos con nosotros propios para así poder erradicar una mejor sociedad, una mejor educación y un mejor mañana. Bueno, y tras escuchar las conclusiones, pues generamos casi 4 o 3 propuestas, en las cuales, bueno, la número 1 sería otorgar un presupuesto independiente a cada entidad federativa de México, dependiendo de los datos demográficos. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo la cantidad de gente que existe en tal entidad federativa, se va a destinar pues cierta cantidad de dinero. De esta forma no se va a tener como un presupuesto en general, sino se va a tener un presupuesto en cada entidad. Y de esta forma, pues cada entidad federativa sabrá hacia dónde destina los recursos, ¿no? O sea, ¿qué me hace falta? ¿Me hace falta infraestructura? Ok, entonces con el presupuesto que me dan a mí como entidad federativa, pues voy a ser capaz de invertir en infraestructura. ¿Qué me hace falta? ¿Capacitación de profesores? Ok, entonces pues uso un 10% del presupuesto que me dan para invertirlo a capacitar a los profesores que necesito en esa entidad. ¿Y esto por qué pasa? Porque para evitar esta como polarización de que en el sur está más olvidada la parte social, la parte educativa, que en el centro o norte. Entonces, si se le destina a cada entidad federativa en México, son 32 entidades federativas actualmente, contando la Ciudad de México, pues cada entidad va a saber lo que necesita y para qué se usa ese presupuesto, en lugar de tener a una institución a nivel nacional que quiera tomar las riendas y las decisiones de cada estado, ¿no? Y bueno, claro que esto viene de la mano con una rendición de cuentas y transparencia. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, el desvío de recursos. O sea, lo principal que queremos tomar en cuenta en estas propuestas es pelear los problemas que son la deserción escolar, el desvío de recursos y la falta de capacitación. Luego tenemos otra propuesta que dice que quien quiera ser maestro deberá presentar un examen nacional y el 20% más sobresalientes serán elegidos. ¿A qué vamos con esta idea? Bueno, esta idea la tomamos principalmente de Finlandia, el cual es el país que tiene pues como el mejor nivel académico desde primaria, o sea, bueno, preescolar, primaria y secundaria. O sea, este país se enfoca primero en las bases de la educación. ¿Para qué? Para que los alumnos posteriormente puedan lograr un mejor desempeño, ¿no? Dentro de la preparatoria y la universidad. ¿Y esto a qué queremos llegar con esto? A que de toda la gente que estudia para ser maestro, o sea, bueno, primero, dentro de México solo el 33% son normalistas.
el cual pues está cañón, o sea, solo el 33% van a la Escuela Normal de Educación. Entonces, dentro de toda la gente que está interesado en ser maestro en áreas preescolares, primarias y secundarias, se les va a evaluar y el 20% más sobresalientes de toda esta gente van a ser profesores. Entonces, ¿para qué? Pues obviamente para combatir esta mala preparación que tienen los maestros, y segundo, porque un buen maestro motiva a un alumno, ¿no? Entonces, si el maestro es bueno porque se encontró dentro del 20% más sobresaliente, pues va a realizar una mejor labor con los alumnos. Entonces, preferimos tener calidad sobre la cantidad de maestros. Y la tercera propuesta son incentivos para los alumnos más sobresalientes. Y esto es para combatir un poco la deserción, porque muchas veces pues sabemos de alumnos y hay historias que caminan 2 horas para llegar a su escuela o algo, pero también tenemos alumnos que tienen la escuela al lado de ellos y no van. Entonces, si nosotros como México promovemos que existan incentivos para los alumnos que de verdad están echándole ganas a la escuela, pues los alumnos se van a ver motivados en querer estudiar, en querer sobresalir y en querer apoyar a México. Y es por eso que esta propuesta pues suena interesante. A lo mejor no es tan fácil de adecuar en un principio, tenemos que buscar la forma ideal de meterla dentro de la educación, pero si el alumno se ve motivado y aparte se ve recompensado, pues se va a generar pues una cultura, ¿no? Una cultura en la cual el alumno va a tener ganas de estudiar, va a tener ganas de sobresalir y aparte de sobresalir va a querer ser el mejor. Y dentro de estos incentivos, pues obviamente tenemos el manejo de becas, pero muchas veces también sería bueno, por ejemplo, el alumno es de escasos recursos, entonces que se le otorgue a lo mejor un cheque al mes por su buen desempeño. Y de esa forma no va a tener que trabajar, o sea, su trabajo va a ser la escuela en lugar de trabajar para la familia, de que en cualquier cosa, ¿no? Y pues es importante que un alumno esté motivado, porque si no hay motivación, pues no hay la forma de que el alumno sobresalga dentro de la educación en México. Entonces, con estas propuestas, pues planeamos combatir lo que es la deserción escolar, lo que es el uso y desvío de recursos y lo que es la falta de capacitación de profesores.